Bien, buenos días a todos. Es un agrado poder verles esta mañana de domingo 5 de noviembre, ya en nuestra recta final del año 2023. Y como ya cierto es conocido por todos, durante este segundo semestre hemos estado profundizando en el libro de Hechos, ¿ya? En esta serie titulada ahí, Hechos para el Señor. Y hoy cierto vamos a estar focalizándonos cierto en Hechos 8, ¿ya? Y vamos a tener como título ¿Cómo respondemos al Evangelio? Ese va a ser nuestro título del sermón de hoy. Y para ello, ¿cierto? Al igual que la semana pasada, nos toca una sección un poco larga, entonces requiere, ¿cierto?, nuestra atención, de tener ahí nuestra Biblia abierta, y ante todo, ¿cierto?, el hecho de que podamos primero disponernos a orar al Señor, para que Él nos ayude, nos guíe, para que sean sus palabras las que sean proclamadas hoy, y para que tengamos corazones dispuestos a comprender la palabra, ¿cierto?, y ser desafiados. Así que oremos para comenzar. Amado Padre, te damos gracias esta mañana por poder reunirnos. Gracias porque tenemos la posibilidad de leer y de estudiar tu palabra. Gracias porque es tú quien nos sostiene, Señor. Te pedimos para que en este tiempo seas tú quien proclame tu palabra, Señor, para que nos pongas oídos dispuestos a escucharte, corazones dispuestos a ser desafiados, Señor, con tu mensaje. Y ayúdanos, Padre, a que todas las verdades que tenemos y que escuchemos también sean ancladas a nuestra vida y a nuestro corazón. En tu nombre oramos. Amén. Y esto es muy paradójico, pero no sabía antes de que cuando estaba haciendo el sermón que iban a estar usando mascarillas. Pero vamos a hablar un poco antes del COVID-19, entonces por eso es muy paradójico. Ya, hace 3 años, un poquito más, ¿cierto?, entre medio, era impensado que nosotros pudiéramos reunirnos de esta forma presencialmente acá, ¿cierto?, en este lugar, porque habían otras personas, otras dinámicas. Y además, ¿cierto?, porque como todos hemos vivido, ¿cierto?, el 2020 estábamos viendo una pandemia, ¿cierto?, mundial, que nos tenía a todos, ¿cierto?, en casa. ¿Ya? Y los humanos en general siempre somos un grupo bien complejo. Entonces pasaba, o por lo menos eso percibí, que habían como 3 grupos de personas respecto al COVID, ¿ya? Respecto a si existía o no, o a cómo enfrentar, ¿cierto?, todo lo que se nos recomendaba, ¿ya? Entonces, había un grupo, ¿cierto?, que eran las personas que desde el comienzo, ¿cierto?, se preocuparon, estuvieron alertas, ¿cierto?, y eran esas personas que tenían todas las medidas de precaución, ¿cierto?, y cuidaban sus casas, ¿no? Usaban mascarilla, alcohol gel, salían, se cambiaban ropa, lavaban su ropa, ¿cierto?, se vacunaron con todas sus dosis y todas las normas que iban apareciendo para su cuidado y el cuidado también de los con quienes viven, ¿no? Había otras personas que tomaban algunas medidas, pero siempre también tenían un poco de duda, ¿no?, en realidad de la información que se daba, ¿no? ¿En realidad teníamos esto? ¿Existía o no existía esto? ¿Las cifras que daban en verdad eran esa cantidad de personas las afectadas? O había gente que pensaba y decía, yo salí a comprar y no me pasó nada, ¿no? Entonces como que en realidad podemos contagiarnos de esta forma. Entonces existía una cierta duda por algunas personas, ¿no? Y existía un grupo un poco más incrédulo, ¿no? Más conspirativo quizás también podríamos denominar, que era el grupo de las personas donde empezaban, ¿cierto?, a difundir, a pensar en ideas respecto al COVID, de que en realidad no existe, de que esta es una teoría conspirativa, de que la élite global quiere controlar el mundo, de que hay que bajar la población del mundo, de que en el caso de Chile, ¿cierto?, teníamos que paralizar las movilizaciones porque estábamos saliendo, ¿cierto?, del octubre del 19. Y había gente, ¿cierto?, que tenía toda esta idea y como que decía, no, esto lo inventaron, ¿no? Y era, ¿cierto?, esas 3 posturas que habían respecto al COVID. Ahora entonces ustedes estarán preguntando ahí en su asiento, ¿qué relación tiene el COVID con el libro de Hechos, ¿no? Y eso es lo que vamos a tratar de averiguar en este tiempo que vamos a estar dedicados a esto.
¿Ya? Entonces, como en todo cierto estudio, vamos a comenzar desde el contexto, ¿cierto?, de lo que rodea el libro, ¿ya? Y en el contexto bíblico, podríamos decir, ¿cierto? Recordemos que el libro de Hechos viene ahí después de los Evangelios, que este libro fue escrito por el evangelista Lucas, ¿cierto?, con el fin de narrar todo lo que ocurrió posterior a la resurrección de Jesús, ¿ya? Y por lo tanto es como casi una segunda parte del libro del Evangelio de Lucas, ¿ya? Hay algunos también estudiosos y comentaristas, ¿cierto?, de la Biblia que dicen que también este libro lo podemos leer para aprender sobre nosotros mismos, ¿cierto?, sobre los humanos y sobre las distintas situaciones y reacciones, ¿cierto?, que vive la gente en circunstancias distintas, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto?, acá tenemos ese panorama en la Biblia, ¿no? Ahora, si hacemos un poco de zoom, ¿cierto?, maximizamos al libro, al contexto, ¿cierto?, que leímos hoy, tenemos que recordar lo que revisamos la semana pasada, ¿cierto?, el capítulo 7, ya que nos predicó Gabriel, y ahí, ¿cierto?, lo que tenemos es que Esteban, ¿cierto?, uno de los diáconos elegidos en el capítulo 6, estaba dando un discurso al consejo de maestro de ley, ¿ya? Porque estaba siendo, ¿cierto?, inculpado de blasfemia, ¿cierto?, y de herejías frente a lo que se decía, ¿ya? Y ahí, ¿cierto?, profundizamos en esta idea de que a través de este discurso, ¿cierto?, que hace una revisión rápida del Antiguo Testamento Esteban, veíamos, ¿cierto?, de que el verdadero y único juez era Dios, ¿no? No teníamos otro. Entonces tenemos esa antesala, ¿cierto?, en el capítulo 7 y un poquito lo que nos queda hoy día. Después tenemos el 8 que vamos a ver hoy día y el 9 que vamos a tener la conversión de Saulo. Hago un spoiler, pero es porque Saulo justamente aparece ahora en escena, ¿ya? Entonces eso vamos a estar viendo ahí después, ¿ya? Para ello, entonces, para comprender mejor esta sección, que va a ser larga, como le decíamos, del Hechos 7:54 al 8:40, vamos a tener la siguiente idea en mente, ¿ya? Que es que ante la predicación del Evangelio podemos encontrar tres posibles respuestas: aceptación, duda o rechazo, ¿ya? Y justamente esas tres palabras son las que vamos a ver en las distintas secciones, ¿ya? La primera sección, que va del versículo 7:54 al 8:3, ¿cierto? Vamos a ver los que rechazan el Evangelio, ¿ya? Luego la segunda parte, que va del 8:4 al 25, vamos a ver, ¿cierto?, los que dudan del Evangelio. Y por último, de los versículos 8:26 al 8:40, vamos a estar revisando, ¿cierto?, los que aceptan el Evangelio, ¿ya? Vamos a estar entonces ahí profundizado en cada sección, ¿ya? Entonces, vamos primero a capítulo 7, 54, ¿cierto?, donde la Biblia comienza diciendo: al oír esto, ¿no? Y ahí tenemos que volver un poquito atrás, ¿cierto?, para recordar lo que estaba conversando o diciendo en realidad Esteban, ¿ya? Y un poquito antes, ¿cierto?, en el 7:50, 7:50 y uno, ahí, perdón, ahí, ¿cierto?, Esteban los confronta directamente, ¿no? Que dice: tercos, duros de corazón y torpes de oído, ¿no? Así denomina a los maestros de ley. Ustedes son iguales que sus antepasados, siempre resisten al Espíritu Santo, ¿no? Y ahí, ¿cierto?, los increpa. Entonces, después de que les dice todo eso, ¿no?, entra la sección de hoy día, ¿cierto?, el 7:54, donde dice: al oír esto, bueno, ahí sabemos, ¿cierto?, que los maestros de la ley y el consejo, rechinando los dientes, se enojaron mucho contra él, ¿no? Algunas versiones dicen que se encolerizaron, ¿cierto?, se molestaron mucho. Algunos dicen también que enfurecieron sus corazones, también dicen algunas versiones de la Biblia, ¿no? Estas personas, ¿cierto?, que habían tratado de tercos y duros, se molestaron mucho, ¿cierto?, ante la actitud y lo que mencionaba Esteban, y lo manifestaron, ¿no?, físicamente, rechinar de dientes. Y luego el versículo 55, ¿cierto?, nos va a mostrar lo contrario que va a ser en Esteban. Y dice: pero Esteban,
lleno del Espíritu Santo, ¿cierto? Ya sabíamos antes que Esteban era un hombre lleno de fe, ¿cierto? Así aparece mencionado antes. Fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios, ¿no? Y aquí lo que vemos es que Esteban tuvo una visión, tal como algunas otras personas, ¿cierto?, en la Biblia ya habían tenido una visión directa de Dios, ¿no? Que lo que hacía era un poco darle valor, ¿cierto?, a lo que estaba viendo Esteban, y animarlo un poco en este complejo momento que estaba viendo, ¿cierto? Y ahí Esteban señala, ¿cierto?, que ve el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios, ¿no? ¿Y cómo reacciona el consejo? Entonces ellos, gritando a voz de cuello, se taparon los oídos y todos a una vez se abalanzaron sobre él. Lo sacaron a empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Esa es la descripción. O sea, ya no podían estar más enfadados, ¿cierto? Ya no soportaba más a este hombre y dijeron, ok, tenemos que terminar con él, ¿no? Y luego, ¿cierto?, se nos muestra que en el versículo 59, ¿cierto?, mientras apedreaban, mientras violentaban, ¿cierto?, a Esteban, él decidió orar. En ese momento difícil decidió orar, ¿no? Y ahí nos sale lo que él dice, ¿no? Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió, ¿no? Y cuando leemos esa descripción, ¿cierto?, de la muerte de Esteban, probablemente se nos venga a la mente la imagen de la crucifixión, ¿ya? ¿Por qué? Porque justamente Lucas, en su evangelio, ¿ya?, en Lucas 23, ¿cierto?, describe también qué pasó en la cruz, ¿ya? Se los voy a leer, y si quieren lo pueden buscar, ¿cierto? Lucas 23, 33 al 35, ¿ya? Obviamente no lo leímos porque la extensión del pasaje era un poco larga, pero dice así: cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí, junto a los criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Padre, dijo Jesús, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mientras tanto, echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. La gente, por su parte, se quedó allí observando, y aún los gobernantes estaban burlándose de él, ¿no? Así se describe la crucifixión en el Evangelio de Lucas. Y cuando leemos esto de Esteban, ¿cierto?, vemos que también en esa situación, ¿cierto?, de dificultad, estando siendo apedreado, Esteban no se altera, no se defiende, no siente venganza por las personas que están ahí haciendo eso, sino que le dice a Dios que esas personas que lo están agrediendo, ¿cierto?, no les tengan en cuenta ese pecado. Y eso humanamente es como súper desafiante, ¿no? Porque nosotros pensaríamos cuántas veces quizás hemos sido, no sé, insultados o con alguien chocamos y reacciona mal y no pensamos de momento así como, Padre, perdona a la persona que... No, ¿no? Nuestro primero que sale es todo aquello malo de nuestra naturaleza que dice así como, nos acordamos de toda la familia de la persona, o cierto, nos enfurecemos mucho. Entonces es súper complejo y muy loco de pensar que Esteban, que estaba siendo físicamente violentado, haya estado así, pero era porque, como salía ahí, cierto, estaba lleno del Espíritu Santo. Su vida estaba siendo anclada y guiada por eso, no porque el humano, no estaba siendo él el que estaba ahí. Y en esa causa muere. Algunos creo que comentan que es como el primer mártir que trae la iglesia, porque él murió porque estaba anclado y porque creía en el Evangelio. Y eso también es súper importante porque finalmente lo que le molestaba al consejo no era Esteban, sino que era el mensaje que daba, ¿no? El mensaje que entregaba. Y eso también a nosotros nos desafía a veces a pensar, ¿no? Cuando hemos predicado nosotros o hemos compartido con alguien del Evangelio, ¿qué recibimos nosotros? Quizás podemos recibir una mala cara, ya, ok, o alguien que quiera irse y quiera cortar ahí la comunicación. Pero no sé si alguno de nosotros ha recibido golpes por haber confesado a otro de Jesús, como fue en el caso de Esteban. Y eso también nos desafía a nosotros, ¿no?, a pensar
él estaba poniendo su vida en riesgo por este mensaje, en cuanto nosotros podríamos quizá hacer más, pensando en eso, en lo que nosotros podemos predicar quizás hoy en esta ciudad, a quienes puedan escuchar. Eso tenemos por un lado respecto a Esteban. Pero este pasaje termina en el 8:3, ¿no? Esta sección. Porque tenemos un especial para Saulo, ¿ya? Saulo aparece aquí mencionado primero en el 8:58, donde dice: los acusadores encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. O sea, Saulo estaba allí, ¿no? Y probablemente lo conocía. Porque después dice en el 8:1, ¿cierto? Y Saulo estaba allí aprobando la muerte de Esteban. O sea, no estaba ahí como de paso, no estaba ahí solo como porque justo iba caminando y se encontró con esto, sino que al parecer, ¿cierto?, estaba allí como testigo y aprobaba, ¿cierto?, esto, ¿no? Y así después se va a describir, incluso en el versículo 3. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia. Entraba de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los encarcelaba, ¿no? O sea, Saulo representaba toda la molestia, ¿cierto?, de los maestros de ley en ese momento, ¿ya? Y aquí tenemos un quiebre también, en el versículo 8:1. Dice: aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria, ¿cierto? O sea, los creyentes de esa época, ¿cierto?, se dispersaron, fueron para que no los persiguieran, pero los apóstoles se quedaron allí, ¿ya?, fieles al mensaje, ¿no? Y ahí entonces tenemos este quiebre, porque de algunos comentaristas, ¿cierto?, dicen que la muerte de Esteban marca un quiebre entre lo que en ese momento, ¿cierto?, se entendía por judaísmo y el cristianismo, ¿no? Porque no había ahí, se diferenciaba, ¿cierto?, como dos grupos distintos de conversión. Entonces, ¿cierto?, esta sección la llamamos el rechazo, ¿no? Porque, como mencionaba antes, el mensaje es lo que está ahí puesto en duda, el mensaje es lo que está rechazado, ¿cierto?, lo que causa que no queramos escuchar, ¿no?, y que genere tanta reacción, ¿cierto?, como el rechinar de dientes o la ira, ¿cierto?, en los corazones. Y yo pensaba, ¿qué hacemos con las personas que no quieren escuchar al Señor? ¿Qué hacemos con las personas que quizás nuestros vecinos, nuestros familiares, nuestros amigos, que deben encontrar que somos unos locos que estamos creyendo en el Señor? ¿Qué hacemos?, ¿no? Y yo decía, bueno, si Esteban oró por estas personas, quizás nosotros también nos toca un paso en eso, ¿no? Quizás orar por aquellas personas que rechazan a Cristo, o el mensaje. Sabemos que igual van a ver, ¿no? Eso hay que tenerlo claro, porque así en la Biblia está escrito, ¿no?, que van a haber personas que van a estar en contra y van a ser juzgados, ¿cierto?, en el último día cuando Jesús vuelva. Pero digo, qué preocupante es para nosotros quizás conocer a alguien cercano que rechaza al Señor, ¿no?, y pensar en lo que va a vivir esa persona después cuando venga de nuevo Cristo. Entonces yo creo que también es importante no solamente pensar en lo que nosotros podemos hacer para llevar el Evangelio a otras personas, y también entender que el rechazo va a ser una respuesta, y también en la oración, ¿no?, el orar por estas personas, por sus corazones, porque uno nunca sabe la vuelta del Señor, y quizá en un momento esa misma persona que hoy nos dijo que no a nosotros, le pase algo o escuche el mensaje de alguien y su corazón se ablande, y el Espíritu Santo, ¿cierto?, impacta eso. Así que también es un desafío para nosotros pensar en ellos, ¿ya? Bien, vamos al segundo punto, a la reacción, ¿cierto?, de las dudas frente al Evangelio, ¿ya? Y acá tenemos un mensaje, ¿cierto?, cuando comienza el 8:4, que dice: los que se habían dispersado predicaban la palabra donde quiera que iban. O sea, tenemos algo súper interesante, ¿no? Pese a la persecución y al riesgo que tenía en ese momento predicar, las personas donde estuviesen iban a predicar, iban a contarle a otros de este mensaje que ellos tenían convencido, ¿cierto?, y que los movía incluso físicamente a tener que desplazarse. Pero no se ocultaron, ¿cierto?, no se retrajeron, sino que al contrario, ¿no?, seguían predicando el mensaje sabiendo que podía pasar lo que le pasó a Esteban, ¿no? Y ahí vemos también
el cuidado, ¿cierto? Y cómo Dios obra incluso en esos momentos, ¿no? Y allí aparece un nuevo personaje, ¿cierto?, en escena, que es Felipe, que recordemos que Felipe había sido escogido diácono junto con Esteban, ¿no? Y otros 5 más. Entonces dice que Felipe bajó a Samaria, ¿cierto?, donde sabíamos que antes ya había conflictos, era un poco complicada esa zona, y les anunciaba a Cristo. Al oír a Felipe y ver las señales que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. ¡Wow! Y tenemos, ¿cierto?, que los samaritanos estaban escuchando ahí a Felipe, y además también se nos narra, ¿cierto?, que él además expulsaba demonios, ¿no?, y sanaba paralíticos, ¿ya? Y luego en el 8 leemos que aquella ciudad se llenó de alegría, o sea, estaban muy emocionados, ¿cierto?, por todo lo que ellos veían. Sin embargo, había otro personaje en Samaria que también captaba la atención, ¿no?, que acá, ¿cierto?, está presentado en el versículo 9, y era el hechicero, ¿cierto?, Simón, ¿no?, que jactándose de ser un gran personaje, predicaba la hechicería y asombraba a la gente de Samaria. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, le prestaban atención y exclamaban: este hombre es el que llaman el gran poder de Dios. Imagínense lo confundido que estaban las personas de Samaria, que llamaban así, ¿cierto?, a este hechicero, ¿no? Entonces ahí tenemos estas dos figuras. Tenemos a Felipe, ¿cierto?, que llamaba la atención por el evangelio, por el poder, ¿cierto?, de sanación, y a Simón con la hechicería, ¿no? Entonces la gente de Samaria estaba ahí como muy exaltada con toda esta gente que hacía grandes prodigios para ellos, ¿no? Y uno después lee esto en el 13 y uno dice: ¡wow, qué bacán! Simón mismo creyó, ¿no? Y después de bautizarse seguía a Felipe por todas partes, asombrado de los grandes milagros y señales que veía, ¿no? Pero después vamos a fijarnos que Simón parece que todavía no entendía muy bien a lo que estaba sumándose, ¿no?, o lo que estaba viendo. Ahora, si vemos el 14, ¿cierto?, dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, ¿no? Recordemos que ellos estaban afuera y van, ¿cierto?, como refuerzos a Samaria, ¿no? Estos, al llegar, ¿cierto?, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos, ¿ya? Recordemos que cuando el Espíritu había bajado, ¿cierto?, a los apóstoles, había sido en otro lugar, ¿no? Solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús, ¿ya? Y ahí tenemos después esta escena donde está Pedro y Juan, ¿cierto?, que imponen las manos sobre las personas que habían sido bautizadas para que recibieran el Espíritu Santo. Y aparece de nuevo nuestro amigo Simón, ¿cierto? Y dice: al ver Simón que mediante la imposición de manos de los apóstoles se les daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Esta persona, ¿cierto?, dijo: bueno, parece que estas personas hacen cosas maravillosas, entonces si me pueden dar un poquito, yo les pago, ¿cierto?, y me dan eso de su espíritu, ¿no?, de esta guía. Pero no funciona así, ¿cierto? Nosotros sabemos de que no funciona así la cosa. Entonces, ¿cierto?, les pide a Pedro y a Juan, ¿cierto?, que le den el Espíritu Santo. Frente a lo que Pedro, ¿cierto?, como ya conocemos que es Pedro, le dice: que tu dinero perezca contigo, porque intentaste comprar el don de Dios con tu dinero. Es muy tajante y muy claro Pedro, ¿no? Después dice: no tienes arte ni parte en este asunto, porque no eres íntegro delante de Dios, ¿no? Pedro estaba ahí enfrentando esto a realmente si en realidad estaba creyendo o no el Evangelio. Entonces ahí vemos, por ejemplo, de Simón, que todavía no entendía muy bien todo esto del Evangelio. No comprendía realmente lo que significaba, qué es lo que estaban haciendo, ni qué era lo que estaban recibiendo. Sin embargo, vemos ahí, ¿cierto?, que no solamente Pedro lo reprende, sino que también lo anima. Le dice: por eso, arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor. Tal vez te perdone el haber tenido esa mala intención. Veo que vas camino a la amargura y la esclavitud de la maldad. Por lo tanto, pese a reprenderlo, ¿cierto?, lo animan, ¿no?, y lo llevan al arrepentimiento. Y así igual responde, ¿cierto?, Simón, también en humildad, cuando se da cuenta de lo que hizo, ¿no? Rueguen al Señor por mí, para que no me suceda nada de lo que me han dicho, ¿no? Entonces ahí vemos que quizás todavía no entendía muy bien Simón lo que pasaba, pero sí tenía
el arrepentimiento y el temor de que Dios le pudiera hacer algo de verdad. Y eso nos muestra, ¿cierto?, un poco de lo que es también el Evangelio, de que tiene compasión, ¿cierto? Y nosotros podemos pensar quizás en nosotros mismos, en nuestra vida en un momento, o en otras personas, ¿no? ¿Comprendemos realmente el Evangelio como en su totalidad, cabalidad? O igual tenemos dudas, ¿no? ¿Cómo vemos nosotros a Dios en nuestra vida? ¿Lo vemos como alguien a quien podemos como persignarnos antes de salir y decir nombres a Dios? Que nos guíe en nuestra vida. Como una especie de cierto de cábala, quizás. O estamos viendo a Dios, que es el Rey de nuestras vidas, quien nos lidera, ¿cierto?, quien gobierna nuestras vidas. Y eso también nos lleva a pensar quizás, por ejemplo, en cómo llegamos al Evangelio, ¿no? ¿Cuántas personas, o ver cómo llegan los hermanos a la iglesia, ¿no? ¿Qué están buscando? Llegan a la iglesia para buscar relaciones, gente, quizás poder en las relaciones que busque, compañía. Y es mucho más lo que podemos encontrar en la iglesia. Entonces, también pensar en eso. Quizás a veces pensamos, no sé, en alguien que uno veía comprometido en la iglesia y que finalmente quizás la duda lo movió y después vemos que tomó otros caminos también. Y así un poco, por eso también nos desafía a nosotros, ¿no? La duda no es como que esté zanjada por aquellos que todavía no conocen el Evangelio, sino que también para nuestras vidas. Y muchas veces quizás nosotros también entramos en ese camino de la duda, de saber realmente si estamos arrepintiéndonos de verdad, ¿no? Si estamos entendiendo de verdad lo que significa el Evangelio. Entonces ahí también tenemos un desafío personal y también cómo acompañamos a otros en ese camino de la duda, ¿ya? Entonces ahí tenemos la segunda sección. Y la última sección es la aceptación del Evangelio, ¿cierto? La que suena mejor. Y aquí vemos que Felipe, ¿cierto?, se comunica con un ángel, ¿no? Recordemos que los ángeles aparecen en la Biblia y regularmente aparecen para dar un mensaje directo a las personas, ¿no? ¿Qué le dice este ángel a Felipe? Ponte en marcha hacia el sur, por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes, ¿no? Etiopía era uno de los lugares conocidos en ese momento por las personas. ¿Ya? Tenemos que pensar, ¿cierto?, que Etiopía era un lugar gentil, no tenía mucho conocimiento de Dios, ¿cierto? Y el eunuco, ¿cierto?, era este funcionario que se encargaba de las riquezas de la reina, ¿no?, del rey. Y para la sorpresa, ¿cierto?, si uno sigue leyendo, dice que este iba sentado en su carro leyendo el libro del profeta Isaías, ¿no? No estaba leyendo el diario, las noticias del lugar, ¿cierto? No estaba en una novela, estaba leyendo nada más y nada menos que la profecía de Isaías. Y ahí, ¿cierto?, el Espíritu, vemos cómo actúa en Felipe. Le dice, acércate junto a ese carro. Y Felipe, ¿cierto?, deprisa se acerca y al oír lo que leía le preguntó, ¿acaso usted entiende lo que está leyendo? Y obviamente este hombre le dice, ¿y cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él, ¿no? Y justamente el pasaje de la escritura que estaba leyendo era lo que nosotros podemos encontrar en el libro de Isaías 53, del 7 al 8, que dice, maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado a la tierra de los vivientes y golpeado por la rebelión de mi pueblo. Y nosotros que tenemos la Biblia completa, ¿cierto?, entendemos y conocemos hoy que esa profecía que estaba leyendo Isaías justamente hacía referencia a Jesús, ¿no? A que había sido Jesús, ¿cierto?, esta oveja que había sido sacrificada, ¿cierto?, para el perdón de los pecados, ¿no? ¿Y cuál fue la reacción del eunuco cuando leía esto, ¿no? Dice primero que le pregunta, ¿no? Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Y le pregunta a Felipe, ¿no?
Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas noticias acerca de Jesús, ¿no? Y fue tanto el impacto que tuvo escuchar solamente eso al eunuco, que vemos que el eunuco dice: ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces vemos que le impactó tanto lo que leyó que de inmediato, ¿cierto?, necesitaba poder confirmar y, ¿cierto?, aceptar que es el Evangelio, ¿no? Y ahí tenemos un alcance que quizás ustedes pueden ver, que alguna Biblia no tiene el 37 como un texto, ¿no? No hay un versículo 37 porque algunos manuscritos incluían un versículo 37 o una línea, y otras no. Entonces ahí no estaba, ¿cierto?, como del todo aprobado o del todo seguro de que esa línea en realidad iba, ¿ya? Pero más allá de eso, esa línea justamente como que habla de un diálogo que podrían haber tenido Felipe y el eunuco. Pero entendiendo el contexto, no se pierde, ¿cierto?, la idea de que el eunuco estaba aceptando a Dios y, ¿cierto?, Felipe lo bautiza en el versículo 38, ¿no? Y además fue muy interesante la reacción después del bautismo, ¿no? Dice que el eunuco no volvió a verlo, ¿cierto?, porque el Espíritu se había llevado a Felipe, pero siguió alegre su camino. Imagínense, ¿cierto?, lo gozoso que estaba de haber conocido esto del Evangelio. Y Felipe, por lo tanto, ¿cierto?, que el Espíritu se lo lleva de repente, ¿cierto? Y luego en el 40 vemos que aparece en Azoto, ¿cierto?, al norte de Gaza, y se fue predicando las buenas noticias para todos los pueblos hasta que llegó a Cesarea, ¿no? Y acá lo que vemos en esta sección es el poder del Evangelio y cómo algunas personas sí aceptan, ¿no?, este mensaje, ¿no? Y también podemos recordar cómo nosotros quizás, cómo fuimos nosotros que conocimos del mensaje, ¿no? ¿Quién nos llevó? ¿Cómo reaccionamos? ¿Reaccionamos tan felices como el eunuco? Yo, por ejemplo, recuerdo mi bautizo porque era muy pequeño, pero quizás alguno que se bautizó así de adulto quizás recuerde la importancia que tiene ese momento, y cómo es tan importante, ¿cierto?, poder declarar eso, ¿no? Y eso nos lleva también a algo súper interesante que nos muestra Felipe, que es que el mensaje también lo podemos aprender y compartir en comunidad, ¿no? No es como solamente para nosotros, no es quizás lo que yo entiendo, sino que implica también de que podamos compartir con otros y estudiar con otros la palabra, ¿no? Por eso, por ejemplo, en la iglesia tenemos instancias como la comunidad misional o grupos de crecimiento, ¿cierto?, discipulados, ¿ya?, u otras instancias donde nosotros podemos generar, aprender, ¿cierto?, compartir de la Biblia para que se vaya, ¿cierto?, profundizando en esto. ¿Ya? Vamos a ir cerrando entonces esto y volver al comienzo, ¿no? Volvamos al COVID. Como les decía, ¿cierto?, habían 3 grupos de personas creyendo, ¿cierto?, respecto al COVID, y parecía ser que esos mismos grupos podríamos compararlo con lo que pasa con el Evangelio, ¿no? Tenemos gente que va a rechazar el Evangelio, que se va a oponer a Dios y a su plan de salvación, que va a decir: esto es absurdo, ¿no? ¿Cómo va a pasar eso?, ¿no? Otras personas que van a aceptarlo de corazón, y el aceptarlo, ¿cierto?, va a ser disfrutar de la gracia y el perdón de confiar en el Señor. Incluso Él nos seleccionó, ¿cierto?, desde antes que nosotros quisiéramos, y Él nos trae acá, y Él nos trae incluso el don de la fe. Y tenemos el grupo intermedio, que es las personas de la duda, ¿no? Las personas que dudan tienen 2 formas de ver: o rechazan al Señor, ¿cierto?, y dicen: esto no me convence, esto es absurdo, yo voy a seguir mi camino, o aceptan este mensaje, reconocen que son pecadores, ¿cierto?, y reciben de lo que Dios ha dispuesto. Y eso nos lleva, ¿cierto?, a pensar también en cómo estamos nosotros. Quizás también pueden ser como momentos, ¿no? No es como que siempre alguien haya negado al Señor y después de repente se convirtió, o alguien que aceptó también pasa la duda, ¿no? Y por eso es tan importante la comunidad para poder fortalecernos, ¿ya? Y nos lleva, ¿cierto?, y lo invito para que vayamos cerrando a una oración final, a pensar en nosotros, en la iglesia, ¿cierto?, en lo que implica el barrio, nuestros vecinos, nuestras familias, porque nosotros conocemos esto, ¿no? Conocemos de este mensaje, y sabemos, ¿cierto?, que una postura u otra
va a determinar también no solamente su vida presente, sino también su vida futura y eterna. Entonces, ¿cuán importante se hace para que nosotros podamos estar orando, ¿cierto? Para quizás resolver estas dudas que tengamos o resolver las dudas de otros. La importancia de entender y estudiar el Evangelio, ¿cierto? Y de poder también pedirle al Señor que haga ciertos corazones que busquen a Dios, ¿no? En nuestra familia, en nuestra vecindario, en nuestras amistades. Así que oremos para finalizar pidiendo esto al Señor, ¿ya? Amado Padre, te damos gracias por poder reunirnos. Gracias porque vemos a través de este pasaje tan diverso, tantas cosas, Señor, pero que está centrado en cómo podemos responder a tu Evangelio, ¿no? Sabemos de que tú, desde antes de nuestra creación, que ya nos había predeterminado, que tú tienes un plan de salvación para nuestras vidas, Señor. Te pedimos que hoy podamos recordar esas verdades, primero, que si tenemos dudas, podamos responderlas a través de hermanos, a través de tu mensaje, a través de estudios. Quizás nosotros también podamos compartir con otros y resolver dudas que nos surjan, Señor, de la Biblia, que comprendemos gracias a ti. Y te pedimos también quizás por aquellas personas de nuestro trabajo, nuestra familia, nuestro barrio, Señor, de este barrio, quizás también, Señor, en el que está la iglesia, que tienen corazones quizás todavía duros o corazones confundidos. Te pedimos para que tú trabajes en sus corazones, en sus vidas, que el Espíritu Santo, ¿cierto?, trabaje en ellos, para que puedan aceptarte, Señor, para que puedan buscarte, para que puedan vivir una vida junto a ti, Señor. Te damos gracias por eso, porque sabemos de que eres tú quien obra en eso, quien obra en la vida de cada uno, Señor. Y en el momento que tú quieras también que eso ocurra. Ayúdanos, Padre, a nosotros ser cada uno, ¿cierto?, fortalecidos, a que como iglesia podamos llegar también a otros, y que más personas, ¿cierto, Señor, puedan conocer este Evangelio y puedan sumarse, Señor, tal como leemos en el libro de Hechos. Te damos gracias por este tiempo y te pedimos por la iglesia, por cada uno de nosotros y por Playa Ancha, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.